Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oremos, hermanos. Señor bendito, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque podemos estar esta mañana reunidos en este lugar, en el templo. Y gracias también porque hemos venido, Padre, con un corazón abierto para que el día de hoy tu Espíritu Santo pueda enseñarnos como lo hace cada semana. Te pido, buen Dios, para que podamos entender el propósito por el cual hemos venido a este lugar. Te pido que el mensaje, Señor, que va a ir dirigido a los varones principalmente, pero también va dirigido a las esposas, pero también, Señor, va dirigido a los hijos en esta mañana. Te pido que tanto los unos como los otros podamos tener los oídos atentos a la predicación. Que podamos estar dispuestos a escuchar. Quita, Señor, de nosotros cualquier distracción dentro de este recinto y fuera también. Quita cualquier pensamiento vano que nos perturbe, oh Dios, de poder tener la concentración necesaria para escuchar la palabra predicada de Dios el día de hoy. Ayúdanos a poder reafirmar y decidir y vivir como unos verdaderos hombres de Dios. Permite, Señor, que nuestras esposas y nuestros hijos nos ayuden a poder desarrollar las cualidades y las virtudes de un hombre de Dios. Sobre todo, oh Padre, te ruego para que nos ayudes, para que podamos ser los verdaderos hombres de Dios que tu palabra describe. Bendice este tiempo por amor a tu nombre, en Cristo Jesús te lo ruego. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, le escribe a Timoteo, ahí en primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 11, y le dice: mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios. Ahora el apóstol Pablo, hermanos, sabía, como dice ahí en el boletín, hay un poco de la introducción de la predicación. Dice el apóstol Pablo sabía claramente que el hermano Timoteo era una persona falible. Era un varón, era un hombre de acuerdo a nuestra semejanza, no tenía nada de especial, no tenía nada de particular que no tuviésemos nosotros. El hermano Timoteo era un hombre, un varón, igual que el apóstol Pablo, igual que nosotros, los varones que estamos aquí. Tenía al mismo Dios que nosotros tenemos, tenía el Espíritu Santo en su ser, como nosotros lo tenemos, tenía las mismas debilidades y fortalezas que nosotros tenemos hoy en día. Un hombre cotidiano, común, como usted y como yo. Y aún así el apóstol Pablo, arrojadamente, o más bien no arrojadamente, sino seguramente y decididamente, le dijo y lo nombró con el adjetivo de hombre de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios. El hombre, hermanos, tiene un gran peso de responsabilidad ante la sociedad y ante Dios. Repito, los hombres tenemos un gran peso de responsabilidad ante la sociedad y ante Dios, porque hemos sido creados y hechos semejantes a la imagen de Dios. La sociedad demanda una imagen pura del varón, que por cierto quiero decir, hoy en día la imagen varonil se ha ido devaluando cada día más. Hoy en día vemos lo que podemos llamarle hombres ficticios,
Ya no vemos hombres varones con el sentido estricto y correcto de la palabra. Hoy el hombre varón, ya el título varón el título varón ya no nos dice mucho. Porque ahora hay mujeres más varoniles que hombres. El hombre es un poco más femenino y hay mujeres más varoniles que los hombres, como debiéramos decirlo. Y la figura varonil se ha ido perdiendo en nuestra sociedad y se ha ido confundiendo y se ha ido pervirtiendo a manera tal que ya no es lo que Dios ha creado y estipulado y fundado desde un principio. Dios creó al hombre varón y a la mujer, mujer. Y al varón nos ha dado esa grande responsabilidad de poder llevar el título de padre. Un título que le corresponde solo a Dios. Y eso no quiere decir que Dios está compartiendo una atribución divina al varón, sino sencillamente el título padre, porque nos ha dado la oportunidad de ser llamados padres, de desarrollar la paternidad. El apóstol Pablo estaba seguro de que Timoteo, un varón de Dios, podía llamarle hombre de Dios. Y para poderle llamar hombre de Dios, amados hermanos, él describe aquí en estos versículos previamente leídos, da algunas virtudes o algunas cualidades del hombre de Dios. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El hombre de Dios no solamente huye de ciertas cosas, sino que va en pos de ciertas cosas. El verso 12 dice que el hombre de Dios pelea la buena batalla. Y luego dice en el versículo 14 que el hombre de Dios guarda el mandamiento del Señor. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa hablando un poquito más. Vamos a ver, amados hermanos, algunas virtudes, algunas cualidades que se deben de desarrollar para poder ser considerados hombres de Dios. Dios desea, amados hermanos, que cada varón seamos llamados hombres de Dios. No nos debe de importar lo que piensa y lo que dice la sociedad de nosotros. Nos debe importar lo que Dios dice de nosotros. Pablo decía, si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Si Dios desea llamarnos hombres de Dios y Dios quiere, en su corazón anhela que seamos llamados hombres de Dios, entonces tenemos que tomar su palabra y poner nuestro corazón atención a los preceptos y a las cualidades que Dios desarrolla en esta misma para poder ser considerados hombres de Dios. Casados o no, solteros o no, viudos o no, el varón debe ser un hombre de Dios. ¿Sabe qué es lo que necesitan las iglesias hoy en día? Hombres de Dios. Hombres de Dios. Si queremos que nuestros hijos sean hombres de Dios, nosotros como padres de familia debemos de vivir y reflejar como verdaderos hombres de Dios las cualidades que Dios está marcando en su palabra. Si queremos que nuestra sociedad sea transformada por la luz del Evangelio, pues tenemos que vivir como hombres de Dios y trabajar y proclamar las virtudes que el hombre de Dios debe manifestar. Si queremos ser de influencia para este mundo, amados hermanos, debemos de vivir como verdaderos hombres de Dios. Si queremos que nuestros países, tanto México como Estados Unidos, como Centroamérica, tenga impacto en nuestro testimonio, tenemos que vivir, hermanos, como hombres de Dios. Como hombres de Dios. Vamos a ver entonces, amados hermanos, 4 aspectos, 4 acciones fundamentales de las cuales un hombre de Dios reacciona como tal, como hombre de Dios. Dice en la palabra del Señor, aquí en estos mismos versículos, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mas tú, hombre de Dios, tienes que vivir de esta manera. Número 1, un hombre de Dios, hermanos, dice el verso 11, huye de estas cosas.
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿A qué se refiere cuando le dice huye de estas cosas? De lo que previamente y el contexto inmediato anterior el apóstol Pablo está describiendo. En el capítulo 6 de ese mismo capítulo, verso 3 en adelante, está hablando de la piedad ficticia y de la piedad verdadera. Está hablando de la codicia, del amor al dinero. Está hablando de aquellos que amontonan riquezas para sí y no las comparten. Está hablando de que la piedad es mucho mejor acompañada de contentamiento y que no debemos de amar las riquezas ni codiciar lo que no tenemos. Tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Número 1, amados hermanos, el hombre de Dios huye de la codicia, por ejemplo. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación de lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, dice el apóstol, ¿qué cosa? ¿Mande? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Número 1, el hombre de Dios, hermanos, huye de la codicia. El hombre de Dios no tiene su corazón ni su expectativa en los recursos financieros que poseemos. Confía en Dios. No codicia tener más y más y más y más. Su objetivo no es tener más y acumular más, sino su objetivo es poder sobresalir en la vida. Porque dice la palabra del Señor que teniendo abrigo y sustento, verso 8, estemos contentos con eso. Como diciendo, hermano Timoteo, no te afanes por hacerte rico, desiste, dijo Salomón. No te afanes por enriquecerse, eso es asunto de Dios. Si Dios te quiere dar más, gloria a Él, acéptalo, pero tú vive la piedad, porque es mejor tener gozo y alegría y ejercitarse en la piedad y tener el sustento y el abrigo suficiente, con eso está bien. Pero no te afanes por hacerte rico, desiste, eres un hombre de Dios y debes de huir de la codicia. Número 2, un hombre de Dios, hermano, no solamente huye de la codicia, pero también huye de la tentación. ¿Se acuerda de la historia de José? Que lo vendieron sus hermanos. Lo compró Potifar, el capitán de la guardia del ejército de Faraón. Y dice en la Biblia que José halló gracia ante los ojos de Dios, pero también gracia ante Potifar. Y dice la Escritura que Potifar le confió a José toda su casa. Oiga, usted piense nada más si Potifar no era un hombre que tenía muchas posesiones. Potifar debió haber sido un hombre rico, era el capitán del ejército de Faraón. Todo el día estaba fuera de casa, todo el día, había días, semanas, meses que estaba fuera y le confió toda su casa, todas sus propiedades. José era el mayordomo, el administrador de los bienes materiales de Potifar. Y Faraón, y Potifar le encargó a José, le dijo, todo lo que está en casa es tuyo. Tú le vas a administrar. Más te cargo a mi mujer, con ella ni te metas, le dijo. Esa es mía. José dijo, no hay problema, yo sé hasta dónde tengo mis límites. José era un chamaco, era un muchacho. José se cree que en esa historia no pasaba de los 20 años, quizás, muy probablemente. Pero tenía temor de Dios en su corazón. Y un día esta mujer codició a José, de tanto que lo miraba, dijo, este muchacho es íntegro, es bueno, hace las cosas bien. Además dice la Biblia que José era de hermosa apariencia y de buen parecer. Y esta mujer dijo, este muchacho me está llamando la atención, y fue atraída por José físicamente. Y dice la Biblia que un día esta mujer preparó todo para que no hubiese nada en casa cuando él llegara a hacer las labores cotidianas. Cuando llegó se le insinuó, lo empezó a acosar. José sabía dónde estaba. José sabía qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no debía de hacer. Y dice la Biblia que José, hermanos, huyó.
Esta mujer se le fue encima, se empezó a quitar la ropa, le empezó a quitar la túnica a José y su ropa que él traía. José se espantó, se asustó y dijo, no, ¿cómo voy a hacerle este grande mal a Dios y a mi patrón? Y salió corriendo. Y la historia la conocemos. ¿Qué hizo este hombre? Huyó de la tentación. ¿Usted cree que José no era de palo? José sentía. José tenía emociones, tenía sentimientos, tenía hormonas que le corrían por su cuerpo como todos nosotros. Era un joven. Era alguien que podía haber dicho, bueno, no hay nadie aquí, nadie me está viendo, no me ve mi patrón. Eso me va a ayudar para coger experiencia en la vida, para cuando tenga ya mi propia familia, no llegue yo en blanco, como dicen algunos hoy en día, ¿verdad? Tengo que tener sexo o intimidad antes del matrimonio, pues para saber qué hacer, dicen algunos. ¿Qué error tan más grande? Dios le llama fornicación. Y dice José, la Biblia, que José salió huyendo. José, hermanos, era un hombre de Dios. José tenía presente que si él caía en la tentación, caía en el pecado, las cosas no iban a ser bien. No iban a funcionar como Dios deseaba. Él tenía temor de Dios en su corazón. Y él, José, como hombre de Dios, huyó no solamente de la codicia, huyó también de la tentación. Un hombre de Dios huye de la tentación. Un hombre de Dios no está dispuesto a cambiar tampoco por mucho. Un hombre de Dios tiene bien balanceado lo que tiene en casa y lo que puede perder por sencillamente un desliz en la vida. Por unos cuantos minutos, por un par de horas de dejarse llevar por la tentación. El hombre de Dios huye de la tentación. Número 3, el hombre de Dios, hermanos, huye también de las pasiones juveniles, dice la Biblia, 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo capítulo 2, verso 22. Le dice Pablo a Timoteo, hermano Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz de los que con corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Pablo le dice a Timoteo, hermano Timoteo, eres un hombre de Dios y como tal debes de huir de estas cosas, de ciertas cosas. Podemos pensar, amados hermanos, es que muchos lo hacen. Y a veces nos justificamos con esa premisa, ¿verdad? Es que mi compadre lo hizo y no le ha ido mal. Él no ha huido, él tuvo un desliz, él deseó, él codició, él tiene un buen trabajo y hace sus movidas chuecas por ahí, sus tranzas, dijéramos, ¿verdad? Y le ha ido bien. Tiene tentaciones, ¿verdad? Se le viene ahí la situación de poder manejar trabajito por aquí abajo del agua y le ha funcionado. Y yo que estoy haciendo las cosas bien, no puedo salir de mi situación financiera. El hombre de Dios huye de estas cosas, dice la Escritura. Confía en Dios, hace las cosas bien. Número 2, el hombre de Dios no solamente huye, sino que el hombre de Dios también realiza o lleva a cabo otra acción en la vida, y dice el versículo 12, el hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, un hombre de Dios, hermanos, me brinqué, dice el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La siguiente acción que enmarca el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que hace un hombre de Dios, hermanos, es que no solamente huye de ciertas cosas, sino que sigue. ¿Qué quiere decir seguir? Mas tú, hombre de Dios, sigue la justicia. Seguir quiere decir ir en busca de, ir detrás de, haciendo lo conducente para su logro. Pablo le dijo a Timoteo, hermano Timoteo, ve en busca de, preocúpate ocúpate y ve detrás de lo que tengas que hacer para vivir en justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Ve detrás de ello, prosigue esa meta. Visualízate que eres un hombre justo, amoroso,
manso, paciente, piadoso, lleno de fe, de confianza en Dios, y ve en pos y trata de lograr llegar a ese punto. Sigue, ve detrás de esta cualidad, de esta virtud. ¿Qué es lo que sigue el hombre de Dios, hermanos? La justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia, hermanos, es la virtud que inclina a una persona a proceder de acuerdo a la equidad o a la razón en cada situación. Es la virtud que nos inclina a proceder de acuerdo a la razón o a la equidad en cada situación. En otras palabras, ser íntegro, honesto. Lo que les he dicho mucho, hermanos, que hoy en día ya se ha perdido el sentido común, ¿verdad? Ya no hay sentido común, la gente ya no piensa. Ya no pensamos, voy a incluirme yo ahí. Ya no pensamos. Ya no se tiene sentido común, es decir, lo más lógico y lo más elemental ya no se piensa ni se considera. ¿Verdad? Es lo que nos hace falta hoy en día, incluso, amados hermanos, a nosotros como cristianos. Nosotros no debemos dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Si lo que el mundo hace, lo estamos haciendo nosotros, vamos a ver consecuencias funestas, hermanos, en nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar y por ende nuestra iglesia. Pero si marcamos una diferencia, no, voy a volver, voy a rescatar, voy a llegar a los fundamentos y voy a tratar de utilizar el medio y el diseño que Dios ha establecido en el ser humano, y parte de ese diseño divino, hermano, es el sentido común, el raciocinio. Es que no me dijeron, a veces decimos, es que no hace falta decirlo más por sentido común. Es que a la iglesia no se viene en short. ¿Dónde dice en la Biblia? Por sentido común. Es que a la iglesia no se viene en chanclas. ¿Quién dice? El sentido común. Pero como no hay sentido común, hacemos las cosas que queremos. ¿Sí me voy a entender? Ahora, el hombre de Dios, hermanos, sigue la justicia, que es una virtud divina, cristiana, bíblica, que inclina a la persona a proceder de acuerdo a la razón o al sentido común o a la equidad en cada situación de la vida. Dice la Biblia, le dice Pablo a Timoteo, hermano Timoteo, tú eres un hombre de Dios y como tal debes de huir de ciertas cosas, pero también debes de seguir algunas. Debes de ir detrás de ellas, cueste lo que cueste, debes de esforzarte por seguir la justicia, la equidad. También dice, sigue la justicia, y luego continúa diciendo, también, hermano Timoteo, sigue la piedad. No solamente el hombre de Dios, amados hermanos, debe ser justo, equitativo, razonable, sino que debe de ser piadoso. Piadoso. Dice la Escritura, sigue la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad podemos definirla como una virtud más, la virtud que motiva, por el amor a Dios, tierna devoción a lo santo. Y esa misma piedad, por amor al prójimo, actos de amor y de compasión a él. Piedad. En otras palabras, hay otro concepto, hay otra vertiente de la piedad, y podemos decir que la piedad, hermanos, voy a llamarle de esa manera, es el ejercicio de la religión. Religión entre comillas. Es el ejercicio de la vida cristiana, de los preceptos divinos. Un hombre piadoso es el que por amor a Dios trata de agradar y de vivir motivado por los principios bíblicos y los principios divinos. Un hombre piadoso, el hombre de Dios debe ser un hombre piadoso, y el hombre piadoso por amor a Dios vivirá como Dios manda, pero por amor al prójimo vivirá demostrándole compasión y misericordia. Mas tú, oh hombre de Dios, ay, amados hermanos, ¿cómo hacen falta hombres de Dios hoy en día? ¿Cómo hace falta que adoptemos las virtudes y cualidades del hombre de Dios que la Escritura describe? En otro mundo viviríamos. Otra cosa serían nuestras familias. Otra situación sería nuestra vida espiritual.
y otra situación sería nuestra iglesia, si viviéramos como realmente hombres de Dios. ¿No es cierto, hermano? Hacen falta hombres de Dios. El hombre de Dios no solamente sigue la justicia, la piedad, pero también el hombre de Dios sigue la fe. Dice el apóstol Pablo, mas tú, hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad y la fe. ¿Qué es la fe? La fe podemos definirla de manera secular, la confianza o el buen concepto depositado en Dios y en su salvación. Bíblicamente la fe lo describe el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 del libro Hebreos, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe. Necesitamos, amados hermanos, vivir en fe. Un hombre de Dios es un hombre de fe. Un hombre de Dios es aquel que tiene un concepto correcto de Dios. Porque cuando tenemos un concepto correcto de Dios, entonces vamos a proceder como Dios manda. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? No se me duerman, por favor. Fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un hombre llegó un día a la oficina hace algunos años y dijo, pastor, dice, llego aquí, dice, trate de hablarme de Dios, pero de una vez le digo, yo no soy hombre de fe. Yo no soy hombre de fe. A ver qué puedo hacer conmigo. Como si no fuera Dios. A veces la gente piensa que los pastores somos Dios, ¿verdad? Que así, o que tenemos una varita mágica y todo se va a arreglar. Quisiéramos tenerla. A eso me refiero, ¿verdad? Ay, no quisiera tener una bolita mágica, ¿no es cierto? Y ver qué va a pasar en el futuro. Y dice, hermano, no, allá no ande, y aquí sí, acá no, con este no se meta con aquel amigo de aquí anda, vámonos por aquí, pero no la tenemos. Quisiéramos tener una varita mágica y pum, darle así y que todos los problemas se arreglaran. Como uno desea. No la tenemos. Pero Dios está de nuestro lado. Tenemos la palabra de Dios que nos orienta, que nos guía. Y está la predicación, y está la oración, y está la iglesia. Y la Biblia nos dice, hermanos, que el hombre de Dios debe ser un hombre de fe. Debemos de orar en fe, debemos de vivir por fe, debemos de desarrollar nuestra fe, porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Ese hombre escuchó el mensaje de salvación. Le dije, vamos a orar. Oramos, invocamos la presencia de Dios ahí en ese lugar. Comencé a hablarle de la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ahí está la Biblia producir fe. Comencé a leerle la Biblia. Comencé a testificarle el mensaje de salvación. Mire, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Pero es que yo no creo en la Biblia, espérese. Y empecé a hablar. Y el Espíritu Santo produjo fe en él para salvación. Esa tarde aceptó a Cristo ese hombre, ese muchacho. Ya no supe qué fue de él, pero por lo menos hubo un cambio en él cuando en los días que se fue de ahí del pueblo. Porque un hombre necesita fe. El hombre el hombre de Dios necesita desarrollar su fe. Los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. No entendemos tanta enseñanza que nos estás dando, no entendemos cómo vivir de esa manera. Señor, aumentanos la fe. Y eso debemos de hacer, hermanos, como hombres de Dios. Arrodillarnos y clamarle, Señor, aumenta nuestra fe. Necesito creer más, necesito tener un concepto más alto de ti, necesito aprender palabra de Dios, necesito vivir más dignamente como tú lo mereces. Señor, aumenta mi fe. Ese debe ser nuestro clamor. Hermana, en vez de criticar a su marido, ore por él. Y dígale, Señor, ya no aguanto a este viejito, ya es insoportable, ya no lo soporto, ya no lo aguanto. ¿Cómo le ha cambiado el carácter? Señor, aumenta la fe de mi viejito. Y no lo critique. Más bien ore por él. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿No? Pero cuando hay cuando hay juicios y hay murmuración y hay críticas, ¿cómo se va a corregir la relación?
Un hombre de Dios, hermanos, el hombre de Dios es un hombre de fe. Dice el apóstol Pablo, sigue, oh hombre de Dios, la justicia, la piedad, la fe, y luego dice el amor. El amor. No podemos, hermanos, encontrar una definición clara y precisa respecto al amor. Hay quienes definen el amor como un sentimiento, pero el amor no es un sentimiento. El amor es el resultado del sentimiento, es el resultado de amar, no es en sí el amor. El amor es una decisión, claramente, lo vemos en la Escritura. El verdadero amor, el amor de Dios. Pero el amor, hermanos, podemos definirlo vagamente como el afecto hacia otra persona que atrae, procurando la reciprocidad en el deseo de la unión o cercanía. Es decir, el amor podemos entenderlo como ese afecto, esa afectividad entre dos individuos, entre dos personas que se atraen, que produce atracción, que se procura ese afecto, la cercanía, estar cerca el uno del otro, pues, la cercanía mutua. Y no necesariamente tiene que ser para una relación sentimental, puede ser una relación laboral, puede ser una relación de amistad, una relación fraternal, una relación de noviazgo o la relación matrimonial propiamente. Incluso la relación con Dios, nuestra relación íntima con el Señor. Podemos definir el amor de esa manera y nos complementa, alegra y da energía para convivir y comunicarnos. Amor. Pues que, pastor, yo ya no siento bonito cuando veo a mi esposa o a mi esposo, ya se acabó el amor. No, ¿cómo que se acabó? Si el amor es de Dios y Dios es amor, entonces el amor no termina porque Dios es eterno, si Dios es amor. Entonces no puede acabarse el amor. Pablo describe el amor en 1 Corintios capítulo 13 como el amor nunca deja de ser. Que hemos dejado de ser atraídos quizás, pero el amor de Dios, si realmente está ahí, no termina. Y si tomamos la decisión de amar como debemos de hacerlo, hermanos, entonces ahí está el amor, porque el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, nos ha derramado de su amor a través del Espíritu Santo que nos ha derramado en nuestro corazón. Amén. El hombre de Dios, hermanos, sigue la justicia, la piedad, la fe, pero también el amor. El hombre de Dios ama. El hombre de Dios hace las cosas con amor. Pablo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, dijo el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hay tres sí condicionales aquí, quiere decir que no sucedía eso, sí, ok. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cómo es un metal que resuena? ¡Pah! Le pegamos a una campana que no tiene címbalo abajo. O agarramos el mango de un hacha y queremos darle a un árbol sin el acero. Nos va a temblar hasta el alma, ¿verdad? Cuando le peguemos al tronco. Ay, nos vamos a quedar aturdidos, ¿verdad? Un mes. ¡Pah! Un sonido nada más se va a escuchar. No sirve de nada. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, dice, de manera tal que pudiese trasladar los montes, pero no tengo amor. ¿Qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. De nada me sirve. Nada soy, de nada me sirve. Todo debemos de hacerlo con amor, hermanos. Hermana, cuando haga lo que tenga que hacer en su casa, hágalo con amor. Va a lavar la ropa, hágalo con amor. No está quejando de que el marido deja todo sucio los pantalones, que porque ya anduvo hincado ahí en el césped, ¿verdad? Y, ay, viejo, otra vez ya me ensuciaste el pantalón. Te dije que solo lo lavas tú y se lo avienta a la cara. Hágalo con amor. Hágalo con amor. Hermano, lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor. Con amor. Dice la Biblia allí en Colosenses, capítulo 3, verso 14, Colosenses 3, 14,
Colosenses 3:14 dice en la Biblia, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor. Muchachos, cuando hagas lo que tengas que hacer en tu casa, hazlo con amor. Tu papá te dice algo, hazlo con amor. No lo hagas nomás por obligación, hazlo por amor, honra a tu papá y a tu mamá. Tienes que limpiar tu cuarto, y que ya te pusieron reglas porque estás de vacaciones. Y no vas a ir a ningún lado hasta que limpies tu cuarto y huela a limpio. Que eso para un adolescente es casi imposible, ¿verdad? El cuarto, digo. La recámara. Y quiero que me pongas el par de los calcetines juntos. No, hombre, pues para encontrarlos. Imagínese. Tienes tareas, hazlas. Y hazlas con amor. Y si te encargan, no lo hagas hasta última hora. Hazlo cuando te lo piden. Y hazlo con amor. Por amor a tus padres, por amor a Dios. Hermano, cuando hagamos las cosas, lo que tengamos que hacer, todo lo que tengamos que hacer en esta vida, hay que hacerlo con amor y por amor, que es el vínculo perfecto, dice la palabra del Señor. Y voy a seguir para entrar a la parte final. Dice allí, y tú, oh hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, luego ¿qué más? La paciencia. El hombre de Dios, hermanos, es paciente. La paciencia es la habilidad o la capacidad de padecer o de soportar, pero sin alterarse. Todo mundo podemos padecer o podemos soportar vicisitudes en la vida, pero alterados. La virtud de la paciencia o la cualidad, esta habilidad, es el poderse sostener sin alteración alguna, del ánimo. ¡Ay, Diosito Santo! Decimos, ¿verdad? Que no debemos decirlo así. ¡Ay, Dios! Ya vienen otra vez los duros golpes de la vida. ¿Qué voy a hacer? Todavía ni salgo de esta, ya estoy entrando a otra, decimos. Paciencia. Paciencia es la habilidad, capacidad de padecer o sostenerse ante la prueba o el conflicto sin alteración de ánimo. Pero es fácil cuando las cosas no van bien gritar y culpar a todo el mundo. Somos impacientes. El hombre de Dios es paciente. Y luego sigue el final y sigue, ven pos de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre, hermanos? El ser manso, pues. Es una condición benigna, es la condición de ser bueno y suave. Moisés era un hombre manso. Él tenía el control de sus emociones, de su autoridad, de su poder, pero era un hombre tranquilo, era un hombre suave, era un hombre manso. Ese era su carácter. Yo me imagino platicar con Moisés y era una persona muy agradable. Debió haber sido una persona muy agradable, Moisés. Tranquilito. Yo me imagino ahí, ¿verdad? Un hombre maduro, ¿verdad? Y cuando iba en el desierto, pues ya tenía 80 años. Sacó al pueblo de Israel después de los 80 años. ¿Verdad? Pero tranquilo, mesurado. No se alteraba tan fácilmente. Aunque no es así, se enojó porque no se iba a enojar contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Tan testarudos y tan necios y tan tercos que le pegó a la tierra y le sacó agua. Pero debió haber sido un hombre tranquilo, porque era manso, era suave, era pacífico. Llegaba Aarón, carnal, le decía, como no eran mexicanos, ¿verdad? Oye, hermano, mira nomás, tranquilo, Aarón, tranquilo, tranquilízate, no te alteres. Tranquilo, todo se va a arreglar, Aarón. No, pero que mira el pueblo, que me trajeron puros chivitos y que para ofrecerle aquí, y todo chuecos, pero ni quebrados, y ya tú le habías dicho, tranquilo, ahorita hablamos, no pasa nada, Aarón, tranquilo, tranquilízate, carnalito, ¿verdad? No era mexicano. Tranquilo, no pasa nada. Y allá María, ¿verdad? María se le puso a criticar. ¿Qué, Moisés? ¿A poco Dios no me va a hablar por ti aquí? ¿Qué se te ha subido a ti el puesto aquí? Tranquila, María, Dios te va a castigar, María. Hermanita, tranquila, no te pongas así. Dios me escogió, ¿qué quieres que haga? Yo estoy obedeciendo nada más. Pues sí, pero mira que no sé qué. Tranquila, porque Dios te va a castigar. María, por favor, tranquila. Y luego le vino la lepra. ¿Qué hizo Moisés? Ándale, carnalilla. No, para que se te quite. ¿No le dijo? ¿Sabe qué hizo Moisés? No levantó el campamento y caminaron hasta que Dios la sanó. Hasta que se le quitó la lepra,
Entonces Moisés dijo, ok, levanten banderas, tribus, ¿verdad? Carpas, tiendas de campaña, ahora sí, vámonos a caminar. Por respeto a su hermano. Muchos de nosotros le hubiéramos dicho, ándale, quédate, tío, que te pudrete para que se te quite. Pero Moisés era manso. Era manso. Hermanos, ¿no nos hará falta más mansedumbre para poder tratar a la esposa? Hermana, ¿no le faltará más mansedumbre para saber tratar a su esposo de forma correcta? Muchachos, ¿no les faltará más mansedumbre, sabiduría, sentido común para saber dirigirte a tu papá y a tu mamá con propiedad? Yo creo que sí, a todos nos hace falta. Voy a entrar en la parte final, hermanos. Dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. El hombre de Dios, hermanos, el hombre de Dios lucha la buena batalla de la fe. El hombre de Dios lucha. Día a día se vive una batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia que la lucha que tenemos, hermanos, la batalla, es una batalla espiritual. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra las personas, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces creemos que la lucha, hermanos, es contra la esposa, o contra el esposo, o contra los hijos, o contra los padres, o contra el vecino, o contra el patrón. Y ahí estamos ataque, y ataque, y ataque, y ataque, con palabras, con improperios, hasta con maldiciones, o malos pensamientos. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que la lucha es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla espiritual, no es contra las personas, es contra las actitudes que el diablo pone en las personas, contra el ambiente en el cual estamos viviendo en esta sociedad. Vamos en contra de la corriente, ya se dio cuenta, ¿verdad, hermano? Los cristianos vamos en contra, bueno, casi muchos, otros no, ¿verdad? Pero el cristiano debe ir en contra de la corriente de este mundo. No debemos de conformarnos a los afanes de este siglo. Ir en contra de la corriente es lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo, le dice, hermano Timoteo, eres un hombre de Dios y como tal debes de huir, también debes de seguir, pero también debes de luchar. Y la lucha espiritual se logra entonces, amados hermanos, de rodillas. Una batalla espiritual. Luchar. Para eso tenemos la armadura de Dios. Y número 4, y voy a terminar aquí. Pelea la buena batalla de la fe, y luego dice, echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios, verso 13, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, dice que guardes. ¿Qué cosa? El mandamiento sin mácula ni reprensión. Guardes. El hombre de Dios, hermanos, guarda el mandamiento. ¿Qué significa guardar esta acción, este verbo? Guardar quiere decir, hermanos, observar o cumplir aquello a lo que se está obligado. Guardar significa observar o cumplir con aquello que se está obligado a hacer. Guarda el mandamiento, es decir, vigílalo, obsérvalo y cumple porque es tu obligación. Guarda. Este término no debemos de entenderlo como esconderlo, sino trabajarlo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Guarda el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Guarda el mandamiento. ¿Sabe qué mandamiento, hermano? El de huir de estas cosas. El de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El de pelear la buena batalla. Te encarezco que guardes el mandamiento. Hermanos, varones, queremos ser llamados por Dios, hombres de Dios. Tomemos estas 4 acciones. Huyamos. Sigamos. Luchemos. Y guardemos el mandamiento del Señor. Hermanas,
necesitamos de su ayuda, por favor. Y no me refiero para la comida ahorita, me refiero en la vida cristiana. ¿Usted quiere tener un hombre de Dios, hermana, en su casa? Ore por el esposo. Deje de criticarlo ya. Deje de juzgarlo, por favor. Anímelo. Levántelo. Si está decaído, está triste, levántelo. Para eso Dios la puso ahí, hermana, porque va a llegar un día en el cual usted va a estar decaída, deprimida, sentimental, sin ánimo, y ahí tiene que estar el marido para levantarla. Mejores son dos que uno, dice la Escritura, porque si uno tropieza, uno se cae, el otro le va a levantar, pero ¡ay del solo! Que se cae, ¿quién le va a levantar? Ore por su marido, querida hermana, ore por él, no hable mal de él, es su esposo, usted lo escogió. Alguien dirá, pues es que mi papá me obligó a casarme cuando estábamos jóvenes, chaval. Bueno, ese ya es otro asunto, ¿verdad? Ya nos metemos ahí. Pero como quiera que sea, ya hicieron vida, ya hicimos vida, ya estamos unidos, ya tuvimos hijos, quizás ya tenemos nietos. Anímelo, hermana. No lo critique, no lo juzgue, no le ponga llave a la puerta cuando llegue tarde del trabajo, ¿verdad? Pobre, y si le deja la puerta cerrada y le quita la llave, póngale una cobijita afuera de perdida. Trátelo bien, hermana. Trátelo bien a su marido. Un día se va a morir el esposo. Ya no vamos a estar aquí. Y miren, no me estoy poniendo dramático ni sentimental. Es la verdad, hermano. A las personas no las extrañamos hasta cuando ya están lejos de nosotros. Uy, y cuántas virtudes le salen cuando estamos enfrente del cajón. ¿No es cierto? ¡Ay, era tan bueno este hombre! ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Decimos. ¿Cuándo? Pero si en vida no le terminaba de restregar en su cara todos los defectos que tenía, hasta cuando andaban de novios. Ya, hermana, mire, el pasado déjelo enterrado, quedó atrás sepultado en la sangre de Cristo. Mire, pero adelante nada más, no ande escarbando atrás. Ya. Y hermano, también nosotros tenemos que ponernos las pilas, como se dice en forma coloquial. Ya hay que activarnos, ¿verdad? Hay que activarnos. Hay que ponernos en las manos de Dios, hay que decir, Señor, yo quiero ser un hombre de Dios realmente, hombre de Dios, como Pablo le dijo a Timoteo, hombre de Dios, quiero hacer esto y aquello, para gloria de tu nombre. Voy a terminar con los muchachos. Muchachos, respeta a tu papá. Tu papá no es ningún sirviente y ningún esclavo para que tú le hables de la manera en que le hablas. ¿Ok? Hay muchachos, hay jóvenes que tratan a su papá peor que algún conocido o desconocido. Tú no tienes por qué exigirle a tu papá nada, absolutamente le tienes que exigir. Nada, pídele las cosas bien. Te piden por favor, o please, como quieras decirle. Trátalo bien. Tu padre, la Biblia dice que hay que obedecerlo y honrarle. A tu mamá también, pero me estoy dirigiendo ahorita por ser el Día del Padre. Háblale bien. Hay jóvenes que tratan a su papá como si fuese un homeless. Oiga, le hablan mejor a otras personas que al propio padre. Nomás no lo patean, nomás porque tiene varices el papá. Se lo van a reventar. Pero oiga, son tan irrespetuosos muchos de los muchachos hoy en día, y me refiero a jóvenes cristianos. A jóvenes cristianos. Y miren, hermano, mucha de la culpa la tenemos nosotros los padres, por no enseñarles. Pero a veces sí le enseñamos, pero yo no sé dónde queda, ¿verdad?, los principios y la enseñanza que les damos, que los amigos, el ambiente donde viven, se los lleva. Y no queda por los padres. Como quiera que sea joven, señorita, si tú tienes un padre, cuídalo. Cuídalo, háblale bien, no le grites, no es tu esclavo para que le estés dice y dice que haga las cosas que tú quieres que haga. Hazlas tú. Tienes manitas, tienes piernas, haz las cosas bien, tienes sentido común, tienes inteligencia, tienes a Cristo en tu vida, tienes la mente de Cristo. Trátalo bien a tu papá. Trata bien a tu mamá. Algún día te vas a arrepentir. Algún día te vas a arrepentir de no hablarle bien, de no tratarlo bien. Es tu padre. Es que no conoce a Cristo él. No importa, es tu papá. Es que él no es mi papá, o ella no es mi mamá.
La Biblia dice que el Señor Jesucristo, el niño Jesús, todos sus 33 años que estuvo aquí y mientras vivió José, que no fue su padre biológico, fue su padre adoptivo, siempre lo respetó. Y dice la Biblia que se le sometía el niño Jesús. Sigue el ejemplo de Jesús. La edad que tú tengas, joven, no importa la edad que tengas, te debes de obedecer y tratar bien a tu papá. Trátalo bien. No, pues es que yo ya tengo bigotito, ¿qué importa? Te lo rasuramos, ¿verdad? No importa que tengas, no, es que ya uso botas, no, te las ponemos tenis o chanclas para que... No, pues es que yo ya tengo trabajo, no importa que tengas trabajo, te vamos a poner una carta de renuncia, a ver si, ¿verdad?, en el trabajo para que aprendas a tratar bien a tu papá. Pues es que yo no tengo bigote, te ponemos bigote, ¿verdad? Aquí no pasa nada. Pero trata bien a tu papá. Que así sea. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra que ha sido predicada.